Buenas noches, docente. Con su permiso voy a iniciar mi exposición sobre la lectura de Historia del Derecho Notarial. Bueno, debo iniciar mencionando que el derecho notarial nos acompaña desde hace miles de años en la antigüedad. Evidentemente fue evolucionando desde que el hombre empezó a habitar en sociedad y inició pues con pequeños grupos donde evidentemente no era necesario eh, la necesidad de registrar los actos, sino que posteriormente ya al unirse o al mezclarse en grupos o etnias grandes, evidentemente ya tuvo la necesidad de registrar algunos actos para que posteriormente sean de conocimiento para los demás miembros, ¿no? El derecho notarial siempre ha sido aliado del orden público y evidentemente del derecho, ¿no? Y de la armonía social. Los orígenes del derecho notarial se dan evidentemente con la fe pública, ¿no? Como evidentemente, retrocediendo a lo que mencioné, eh, la fe pública viene a ser justamente el reconocimiento que tienen las demás personas sobre determinados actos, ¿no? O, el, o la fidelidad que le dan a determinados actos, ¿no? De forma de que estos, a pesar de que no están presentes, lo legitiman, ¿no? Y dan de conocimiento, se dan de conocimiento. Es, épocas del notariado. Bueno, en Egipto, en el año 25 antes de Cristo, tenemos que no tenían pues los notarios como actualmente tenemos, pero sí tenían lo que eran los escribas, ¿no? Que se dedicaban a tallar algunos actos o hechos o situaciones importantes mediante jeroglíficos, ¿no? Como bien sabemos, existen esos jeroglíficos antiguos en las pirámides y también en sus distintas vasijas, jarrones, donde de alguna forma intentaban registrar hechos o acontecimientos importantes. También tenemos a los hebreos, los cuales tenían tres tipos de escribanos, que en este tiempo se consideraban escribanos y posteriormente ya se les denomina notarios en la actualidad. En ese tiempo existían tres, que eran los del rey, que eran los del pueblo y los del Estado. Evidentemente los del rey eran encargados de ver todos los asuntos que tenían que ver con el rey. Del pueblo eran justamente todas las actividades que tenían que hacer los súbditos. Y posteriormente ya los del Estado, que hablamos por ejemplo de temas de justicia, entre otros. Lo que es Grecia, en Grecia existieron lo que son los apógrafos, y los mnemones, que eran justamente los primeros, los apógrafos, que eran los que se considerarían en la actualidad como notarios públicos. Posteriormente en Roma, en el tiempo de Justiniano, ya se realiza la positivización del derecho y entonces aquí se viene a dar lo que son los tabellones, ¿no? Y que se considerarían como los actuales notarios, ¿no? Ellos, ahí se realiza lo que es la profesionalización del derecho notarial y ya se empiezan a realizar actos como son los contratos, eh, lo que son transferencias de propiedad, los testamentos, entre otros. En la Edad Media se da un gran impulso al derecho notarial por medio de dos países que son España e Italia, ¿no? En el caso de España tenemos, por ejemplo, lo que son el Código de las Siete Partidas, que fue un intento del rey de darle una uniformidad a las normas y que todo quede compilado dentro de una sola normativa. Asimismo, las leyes del estilo y la escuela de Bolonia por parte de Italia. Evidentemente en Italia se dio un gran empuje aplicando lo que es los métodos científicos para lo que son los notarios, ¿no? Por ejemplo, uno de los más importantes al respecto es Ronaldinho, quien eh, hizo bastantes estudios al respecto, ¿no? En la Edad Moderna tenemos, por ejemplo, lo que son las siete partidas que ya mencioné anteriormente, que fueron dadas por Alfonso X el Sabio. En la Edad Contemporánea, lo que es España, siguieron firmes las siete partidas, ¿no? Que son los dos tipos de escribanos, que son justamente los del pueblo y los del rey. Evidentemente, el rey era el encargado de nombrarlos, así mismo como de destituirlos. Aquí también tenemos un tema interesante que son
los estatutos de Amadeo VI y de Amadeo VIII, que fueron el primero, se podría decir, príncipe de Socabaya, y el segundo ya era conde, ¿no? Cuando se volvió Socabaya, se podría decir, un principado. Anteriormente, actualmente, mejor dicho, forman parte de lo que era Socabaya, lo que es actualmente Francia e Italia, ¿no? Sobaya, perdón. El notariado en el Perú. Bueno, el notariado en el Perú, en cuanto a lo que es el pre-Inca, pues no existieron, ¿no? Evidentemente ya en la actualidad ya se da como lo que se considera notarios, ¿no? En el tiempo de los pre-Incas no había unos notarios propiamente dichos y tampoco escribanos como si existían en otras partes de Europa. Cuando ya llega el Imperio Inca a, a crear lo que viene a ser el Tahuantinsuyo, que viene a ser, en palabras de Dostoyevsky, en su libro eh, Historia del Tahuantinsuyo, señala de que era una organización social cultural, que lo que hacía era sumar más pueblos a un determinado imperio, ¿no? Eh, como le podrían decir algunos cronistas, el mundo en cuatro partes, ¿no? Evidentemente, en este tiempo inca hay que señalar dos cuestiones muy importantes, que son que la no existencia de la propiedad privada, así como de la actividad comercial. Evidentemente, lo que viene a ser la propiedad privada no existía, porque recordemos de que en el Tahuantinsuyo, a decir de Dostoyevsky en su libro Incas, eh, lo que existía era la reciprocidad, que era la base del Estado. 3 días se trabajaba para uno mismo, 3 días se trabajaba para el Estado y el séptimo día se descansaba, si es que se permitía, si es que lo permitía el Inca, ¿no? Recordemos que en este caso el que mandaba en esos tiempos era el Inca, ¿no? Que posteriormente algunos cronistas lo consideraron como un rey, lo cual es erróneo porque al decir de Dostoyevsky, discrepando con lo que señalaba Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales, en el imperio incaico era más una divinidad que algo de un rey. Entonces, ahí también tenemos que ver que la fe pública, que era conocido en Europa de otra forma, aquí en el imperio incaico está considerada o más relacionada con los actos de la administración por medio de los quipucamayos. Los quipucamayos se podría considerar una especie de escribanos. Eran los encargados de llevar las cuentas, de realizar los censos en el Imperio Incaico, de saber quiénes poblaban una determinada región y así como mandar las disposiciones del Inca, ¿no? Y hacerlas cumplir. Evidentemente, estos quipuquimayos veían lo que es los escribanos, el notariado, como una parte del trabajo de administración. Estos quipucamayos se ayudaban por medio de los quipus. Los quipus eran una especie de cuerdas de colores por medio de nudos, ¿no? Y esto es lo que les permitía llevar el registro, ¿no? Más que todo era un registro contable, porque recordemos que los incas no tenían una escritura desarrollada. Asimismo, estos quipuquimayos no era que eran designados por el Inca, sino que además de ser designados, ya venían con una preparación previa. Esta preparación se daba en el Yachayhuasi, que vendría a ser la casa del saber. Ahí justamente eran formados en distintos conocimientos, ¿no? De historia, se podría decir actualmente geografía, matemáticas, todo este tipo de cosas que eran necesarios para poder realizar su actividad. Ahora, este Quipuquimayo se desarrollaba o tenía injerencia dentro de un ayllu. El ayllu era una región eh, que era unida por cuestiones de parentesco y por medio donde se desarrollaba, por ejemplo, lo que es la mita. Este ayllu era lo que mantenía unido, o era pequeños grupos que hacían al final todos juntos el gran imperio inca.
Asimismo, este audio tenía mucha relación con los mitimaes. Los mitimaes eran una forma de cómo el Inca mantenía el orden en el Tahuantinsuyo, enviando, por ejemplo, a pueblos o a ellos leales a él, a aquellas zonas que recién habían sido conquistadas. Y aquellos pueblos que resistían pues, al poder inca, entonces eran sacados de sus tierras y llevados a sitios donde estaban rodeados de ayllus leales al Inca, ¿no? Asimismo existía lo que es el Quipuquimayo de los incas y también el pueblo. Pero dentro del pueblo también existían Quipuquimayo nobles, ¿no? Que eran, como recordemos, en el Imperio Incaico también existían, se podría decir que clases, ¿no? Y evidentemente también existían los nobles y también existía el pueblo. Posteriormente, con la llegada de España, pues sabemos, o llega a nuestro país, o a todo lo que es el Tahuantinsuyo, lo que vienen a ser los jueces y notarios, ¿no? Cosas que anteriormente no existían dentro del imperio, ¿no? Temas, por ejemplo, como las relaciones comerciales empiezan a primar y los testamentos, las actas y todo ello empieza a ser parte de la vida diaria del pueblo indígena, ¿no? Evidentemente el descubrimiento y la conquista dieron como consecuencia la anexión hegemónica, ¿no? No horizontal, por parte de España a los incas. Ahora, el primer escribano a consideración se le considera a don Sancho de Cuellar, eh, quien fuera o quien realizase dos cosas muy importantes que lo dejaron, por así decirlo, en la historia del Perú, que son, por ejemplo, la notificación de la sentencia de muerte a Atahualpa, así como la notificación de la sentencia de muerte a Atahualpa, que tuvo como consecuencia para él su posterior muerte en la sublevación que desarrolló Manco Inca, recordemos, como señala Peter Claren en su libro Sociedad y Nación y Sociedad. Asimismo, Ricardo Palma lo considera como un amanuense. Un amanuense era considerado aquel que transcribía los libros guardándose las copias originales. En sus tradiciones peruanas lo señala, por ejemplo, en una tradición que se llama ¿Quién pagó el pato? Y que justamente lo menciona él, señalando que ya que Manco Inca no pudo recluir a Pizarro y que más bien tampoco pudo vencer a sus hermanos, que fueron los que aguantaron en Cusco la sublevación de Manco Inca, pues evidentemente el que, hablando previamente, pagó pato fue justamente este primer, por así decirlo, escribano. Posteriormente, con los conquistadores también venía un escribano, pero ya propiamente dicho, que era Pedro Sánchez de la Hoz. Pedro Sánchez de la Hoz eh, fue, eh, fue quien hiciera, por ejemplo, la redacción del acta de rescate de Atahualpa. Señaló evidentemente que el Inca había señalado que iba a dar, como recordemos, un cuarto de oro hasta donde llegue su brazo y dos cuartos llenos de plata. Asimismo, también redactó lo que viene a ser el testimonio de la repartición, ¿no? Del acta de repartición del rescate por medio de los conquistadores. Este escribano fue nombrado por el gobernador de tierra, Pedro Arias Dávila, que fuese conocido o pasaría la historia por ser así como uno de los más destacados en cuanto a la conquista de América, también a ser uno de los más crueles, teniendo por ejemplo de suegro a quien fuese el descubridor del Mar del Sur, y Blasco Núñez, que fuese a quien posteriormente también fuese su suegro y a quien su yerno, a quien termina ajusticiando. Francisco Pizarro fue quien nombró a los primeros escribanos cuando ellos se instala aquí en Perú.
La función notarial, o de los escribanos más exactamente, se basó en lo que es la fundación de las ciudades, los testamentos, así como los contratos entre los conquistadores. En el libro Becerro, que es un libro en el cual se guardaban, por así decirlo, un folio real, en el cual se guardaban todas las actas de los distintos conventos, de las iglesias, entre otros documentos de valor, ¿no? Y que se requería de guardarlos y de almacenar los originales. Asimismo, en el virreinato, con la muerte de Pizarro, recordemos, en 1543, ya se instala el virreinato del Perú y se inicia pues con Blasco Núñez de Vela, eh, quien fue que empezara a nombrar a los escribanos. Los escribanos, aparte de ver temas como eran los testamentos o las tres cosas que mencioné anteriormente, los actos entre conquistadores, las transferencias de propiedad, también veían lo que son los censos y era nombrado por el corregidor. Recordemos que los corregimientos eran, se podría decir, como departamentos actuales, donde el corregidor actuaba como un gobernador en toda esa extensión territorial, ¿no? Ahora, posteriormente, cuando llega a Toledo, recordemos que Toledo llega a poner orden porque había cierto desorden en cuanto al virreinato. Y bueno, es considerado como el virrey que trajo orden, ¿no? Entendiendo ese orden por ya la sumisión completa de los indígenas. Pues recordemos que, como señala en la historia del Tahuantinsuyo y también como señalase en su libro Peter Clarén, Estado de Nación y Sociedad, justamente fue él quien mandase a pedir la sumisión ya completa de los incas de Vilcabamba, que en este caso el último fue Tupac Amaru I, para que ya salieran de esas tierras y que ya actualmente ya se sumaran a lo que vendría a ser el virreinato, ¿no? Justamente aquí viene a crear lo que son las reducciones, ¿no? Que vendrían a ser algo así como distritos o poblaciones en las cuales se organizaban los indígenas y estos podían organizar los cabildos, ¿no? Indígenas. Y justamente en estos cabildos indígenas también se crean lo que son los escribanos indígenas, que son los que tienen que ver con testamentos y testigos, así mismo como transferencias. Una cosa interesante era que se permitía tres testigos para que puedan dar veracidad y darle mayor respaldo al acto que se realizaba. Existieron aproximadamente 140 escribanos indígenas repartidos en todo lo que son los corregimientos, entre lo que es Lima y su corregimiento cercano, ¿no? Podemos decir Ica, Cañete, Yauyos, entre otros. Uno de estos escribanos indígenas muy reconocidos y que pasó la historia fue, por ejemplo, Lorenzo Canchi. Posteriormente, recordemos de que al haber una anexión hegemónica, pues empiezan a privar lo que son las leyes de España, que vienen acá a empezar a primar las leyes nuevas, así como la recopilación de las Indias, la recopilación de Solórzano y Pereira en 1622, así como la de Pinelo. En la de Pinelo se establece, por ejemplo, lo que son los tipos de escribanos, agregándose, por ejemplo, los escribanos de mina, los escribanos de la casa de contratación y los escribanos de navíos. Con la llegada de la emancipación, que se da en dos fases, recordemos, a decir de Jorge Basabre, tomo 4, Historia del Perú, así también como Peter Clarén en Nación y Sociedad, se da en 1780, 1816, y la segunda fase. La primera fase, que viene a ser la que es una fase, se podría decir, nacional, donde hay levantamientos populares o sublevaciones de personas pertenecientes al virreinato peruano. Y posteriormente se da la segunda etapa entre 1818 y 1825, que se da de forma foránea, ¿no? Que llega con las corrientes libertadoras de San Martín y de Bolívar. En esta época la función notarial no pasó mayores cambios y se mantuvieron la legislación española, ¿no? Con la era de la República se da el Estatuto Provisional de San Martín,
en el cual él establecía la vigencia de las normas españolas. Recordemos de que San Martín llega en un momento de mucha convulsión por las distintas obligaciones que hubo y también por lo que se decía, ¿no? En el libro El miedo el miedo en el Perú, del siglo XVI al XX, en un artículo señalaba de que evidentemente existía un miedo a la independencia, ¿no? Especialmente por las élites criollas que evidentemente no querían perder sus privilegios, ¿no? Entonces había cierto rechazo y San Martín lo conocía. Justamente en este libro se da que existió primero la guerra de susurros y posteriormente ya se da la guerra, o se puede decir, la guerra por la independencia, ya de forma bélica, ¿no? Eh, Aquí se da, como vuelvo a señalar, el estatuto provisional para los tribunales de justicia. Asimismo, se estableció los escribanos de diligencia y los secretarios de juzgado, que estaban muy relacionados con lo que son los plazos procesales. Evidentemente, en lo que viene a ser judiciales y públicos había una diferencia, pero todavía no estaba marcada. Mayormente lo que se hizo fue señalar al escribano judicial, que actualmente vendría a ser como el secretario, ¿no? Judicial, que estaba encargado, como ahora, de pasarle todos los edictos y actos que se hacían al juez. Ahora, lo que se buscó con con este estatuto era evitar la malversión y la corrupción. Evidentemente, la corrupción ha sido un flagelo durante toda la época republicana, pero también hay que recordar de que la República heredó problemas ya existentes en la colonia, ¿no? Recordemos que en los primeros años no hubo un cambio mayor, sino que lo que se hizo fue mantener las instituciones y agregar otras instituciones, pero no hubo un cambio, se podría decir, brusco sobre las instituciones existentes antes de la independencia. Manuel Lama señalaba que existía una contradicción. Esta contradicción está señalada, por ejemplo, en el tema de que los notarios eran poseedores de la fe pública, pero existía por parte de las personas una mala fe pública porque no lo consideraban así. Y como ya tenían fama de ser personas despreciables o de ser personas corruptibles, entonces había un desprecio de la población hacia ellos. Es por ello que Simón Bolívar, cuando llega al país, dicta una disposición en la cual declara su representación, respeto y probidad, ¿no? Señalando de que estos representan al Estado y que, por tanto, se requiere de un respeto, ¿no? Y que este respeto está ligado a la probidad y que esta probidad los hacen personas de respeto y, por tanto, representan al Estado. El decreto de 1845 estableció y limitaba las funciones de los escribanos entre el escribano judicial y el escribano público, ¿no? Ya aquí se empieza a diferenciar y se empieza a establecer en lo que es un escribano que realiza actos para el público y otro que tiene que ver con temas netamente judiciales. El reglamento de tribunales de 1854 marcó una diferencia clara, ¿no? Señalando, por ejemplo, que tenía que haber experiencia. Se le exigía que los escribanos que postulasen a este cargo requerían de 2 años de experiencia, de haber practicado en otra oficina de un escribano. También estableció 4 tipos de escribanos, ¿no? Tenemos lo que son los de cámara, los de número, los de Estado y los públicos. Hay un tema interesante aquí en que es entre los estados y el público no podían dar servicio, se podría decir, en la misma oficina y que esto estaba bajo sanción de perder su licencia y que inclusive podría haber inclusive hasta una multa o una sanción en su contra. También señaló, por ejemplo, a los aranceles. ¿Qué señalaba esto? Que si, por ejemplo, cobraban más allá de los aranceles oficiales,
establecía, pues evidentemente también hubo una exención que podía llegar incluso a la pérdida de la licencia. Anteriormente, 2 años antes había llegado el Código de Enjuiciamientos Civiles en 1852, el cual deroga totalmente ya las leyes hispánicas, perdiendo totalmente ya vigencia las leyes que se habían mantenido hasta después de la independencia. Aquí, por ejemplo, se establecen requisitos para lo que es el escribano. Por ejemplo, se establecía de que debían de haber estudiado abogacía, que requerían justamente los 2 años de experiencia, se requería que sean personas probas, y se requería pues el pago de una fianza de aproximadamente 3.000 soles y que no hubiesen tenido una denuncia infame. En 1911 se da la primera ley del notariado. Bueno, esta primera ley del notariado lo que busca es ya una uniformidad y ya pues darle el papel al notario que desempeña en la actualidad, ¿no? Como el notario moderno, que lo que busca es dar fe de los actos privados. Posteriormente se da la segunda ley del notariado, la ley 26.002, que tiene un dato interesante que es que se hizo sin reglamento. Aunado a esto llega la ley de competencia notarial para aliviar la carga del Poder Judicial, dándole al notario la posibilidad de resolver algunos conflictos no contenciosos como son, por ejemplo, el divorcio, así como la convocatoria de asamblea y la unión de hechos. En cuanto a la actualidad, lo que rige actualmente es el decreto legislativo del notariado, el 1049, que es el que se encuentra vigente desde el 2008 y que tiene justamente su reglamento y su texto único ordenado, en el cual se encuentra unificado ya toda la normativa notarial. Debemos recordar de que lo que busca esta ley es armonizar los tiempos modernos que vivimos, en lo que existe una desmaterialización del derecho, así como una digitalización del entorno vital, que quiere decir que cada vez es más, se hace más las cosas ya no presencialmente, sino que mediante medios electrónicos, ¿no? Conclusiones. Tenemos de que, entre las conclusiones, que el notario ha acompañado desde, bueno, miles de años y ha acompañado al hombre desde sus inicios, ¿no? Especialmente desde que empieza a agruparse en sociedades ya grandes, ¿no? Asimismo, en Roma, fue donde ya se positiviza el derecho, y en el cual ya existen normas específicas para el notario y se podría considerar, como señalé anteriormente, la profesionalización del notario, ¿no? En los famosos tabellones. Asimismo, se va a señalar que el Chiquimayo en el Imperio Inca tuvo un papel fundamental que permitió justamente llevar las cuentas, ¿no? De datos que eran de vital importancia para el Imperio Incaico, como son las cosechas, como son la cantidad de personas, como son la cantidad de armas, entre otros tipos de información que era importante llevar la cuenta, así como los censos, para saber cuántas personas existían, cuántas personas habían fallecido. Entonces, todo eso eran datos muy importantes, ¿no? Y que justamente se vienen abajo posteriormente, ya con el descubrimiento de América y con la posterior conquista, ¿no? Recordemos de que, como diría Dostoyevsky en Historia del Tahuantinsuyo, una de las razones por las que pudo caer el imperio incaico es justamente la división del imperio, al no encontrarse unido, ¿no? Y eso fue lo que generó posteriormente, pues, una derrota este, y el arresto, pues, de Atahualpa en Cajamarca, ¿no? Al haber dejado a su ejército afuera
de Cajamarca por una cuestión de respeto al Inca, ¿no? Que no podría estar armado frente a su divinidad, ¿no? Asimismo, debo señalar de que la llegada de los españoles fue un avance importante también porque trajo lo que vienen a ser los escribanos. En la República hay un aumento de la calidad en cuanto a lo que viene a ser el escribano y una disminución en cuanto a una disminución en cuanto a la cantidad. Y también posteriormente, en el 1852, una clara distinción entre lo que es el escribano judicial y lo que es el público, así como una clasificación. Eh, Debemos concluir de que evidentemente la primera ley del notariado constituye un avance importante en cuanto a unificación de la norma y donde se da ya una diferenciación clara entre lo que vendría a ser un escribano judicial y uno público. Bueno, esa ha sido toda la exposición. Agradecerle al docente y bueno, hasta otra oportunidad. Gracias.